Hola, bienvenida al canal Sanamente Sana, yo soy Maite y hoy vengo con un vídeo súper útil. ¿Por qué? Porque ya estamos a día 6-7 de diciembre, nos queda muy poquito para las fechas señaladas, para los excesos, para comer de más, para las reuniones familiares. ¿Y qué pasa con todas estas fechas? Pues que ya estamos pensando en que nos vamos a exceder, que vamos a comer de más, que vamos a hacer mezclas, que vamos a beber alcohol, dulces, exceso de carne, en definitiva, alimentos que nos van a provocar aumentar de peso, aumentar en retención de líquidos y también de hacernos sentir pesados, con digestiones lentas y bueno, con náuseas, etcétera. Entre las que me incluyo. Tengo que mirar muy mucho lo que como, las mezclas, los dulces que como, porque yo padezco sobre todo del sistema digestivo y por eso estoy aquí para explicarte, para darte 4 pautas para que cuidemos nuestro sistema digestivo y también nuestra línea durante estas fechas que ya nos queda muy poquito. Pues mira, la primera regla, la primera norma es relájate. Sí, relájate. Como sabemos, van a venir estas fechas, vamos a estar con personas que queremos, vamos a estar personas a lo mejor que no queremos, pero que toca, y vamos a comer pues lo que hacemos nosotros, si somos nosotros los que cocinamos, o pues dependeremos de las otras personas. Así que siéntate en la mesa y disfruta de lo que te pongan, eso sí, con moderación. Eso siempre lo tendrás que tú ir viendo. Quédate al 80% de tu capacidad digestiva, no comas hasta reventar. Y relájate y disfruta, porque las fechas son 4 días, estamos aquí para disfrutar y bueno, y si normalmente hacemos un estilo de vida pues bastante moderado, equilibrado, healthy, como quieras llamarlo, pues estos días te vas a relajar y no vas a estar obsesionada o ya con remordimiento de conciencia antes de comerte la comida o los postres o los dulces o los turrones o lo que te vayas a comer, ya pensando en que te vas a engordar o ya estarás pensando en qué hacer para evitar el excederte. Mira, yo te voy a hacer otro vídeo sobre los beneficios del ayuno de una manera muy fácil. Vas a poder estar en tu peso ideal y tener tus órganos de eliminación en correcto estado, pero eso será en otro vídeo, ¿sí? Soy una practicante del ayuno intermitente y creo que va muy bien. Bueno, que me voy a otro tema. El primero sería relajarse, como ya te estoy diciendo. El segundo sería evitar los picoteos. Si ya sabes que vas a comer de más, pues intenta durante el resto del día no ir picoteando. Y si picoteas, pues ¿qué vas a hacer? Te vas a hacer snacks saludables. Vas a tenerlos preparados, muy importante. La organización y la preparación es muy importante para luego evitar comer cosas que no debes. No compres cosas que no sabes que no te van bien, sino compra los días que vayas a tener gente en casa o si tienes niños, compra cosas muy puntuales para no tenerlas a mano, porque de la manera que no las vas a comer es no teniéndolas, pero si las tienes, intenta ya tener snacks saludables, pues como te digo, para evitar caer en la tentación rápida y fácil de los dulces sobre todo. Te puedes tener preparado barritas de vegetales, de zanahoria, de apio, de calabacín, ya cortaditas en un tupper en la nevera, y te haces un hummus o lo compras como quieras, es muy fácil, o algún paquete vegetal. Cuando sientas esa gana, ese hambre, pues vas y te comes un poquito de este snack saludable, como por ejemplo eso, o si no, muchas más opciones que hay para tenerlas ya preparaditas, pero lo importante es tenerlo todo preparado y organizado. Es el secreto. Aquí no vale improvisar. Tú quieres estar bien, estar en tu peso saludable, sentirte bien, energética, vital, guapa, y quieres que baje de alguien del cielo y te lo haga. No, hay que cocinar, hay que hacerse autocuidados, hay que leer, hay que estudiar, hay que ver vídeos motivacionales. Es que hay que trabajar cada día en ti para después pues poder promulgar lo que tú sientes. Muy importante.
Los dulces, como te digo, que sean de calidad. ¿Qué quiero decirte con dulces de calidad? Pues vas a echar mano de melazas de cereales, muy importante, porque no suben el índice glucémico tan rápido, que es lo que la glucosa inestable es lo que nos mata, lo que nos hace tener el sistema nervioso súper alterado. Y es el secreto, tenemos que buscar el secreto de cómo tener los niveles de glucosa estables en nuestra vida para gozar de una vida tranquila y que no tengamos ese estado de ansiedad o de preocupación o de estrés, porque nuestra sangre está siempre alterada. Con los dulces de calidad, aparte de las verduras redondas y de raíz que también te aportan, y de los cereales integrales que te aportan esa energía estable, pues ten a mano todo lo que son fruta seca, orejones, que son los albaricoques secos, higos secos que tienen muchísimo calcio, sin excederte evidentemente, pasas, arándanos, todo este tipo de frutita que te va a saciar en un momento dado. Y si no quieres comer una determinada cosa que te ponen, normalmente suelen poner a veces fruta seca de esta, pues echa mano de esta maravilla que es la fruta, ¿sí? Sin excederte, porque también tiene azúcar, pero de mejor calidad, ¿sí? Cuando quieras chocolate, sí, come chocolate, pero que sea de un tanto por ciento más alto de 70 hacia arriba. O como sustituto, que te lo enseñé en el vídeo anterior de las compras, utiliza la algarroba. Hay tabletas de algarroba que parece que estés comiendo chocolate, está muy rica y te comes una oncita. Tienes que buscar opciones saludables. Sí, quizá es un poquito más caro que el chocolate, pero tú tienes que invertir en ti y sabes que todo lo que entra por la boca es la salud o la enfermedad. Así que con moderación y sabiendo muy bien qué escoger, vas a evitar subir de peso, sentirte hinchada y tener muy mala digestión. ¿Qué más? Intenta no excederte en el consumo de carne. ¿Por qué te digo esto? Porque cuanto más carne comas, más querrás dulces. Es una cuestión energética y de equilibrio. Cuanto más como de una cosa, mi cuerpo quiere equilibrarse y va a querer del otro extremo. Por tanto, cuando comemos carne, pues queremos patatas. Cuando queremos carne, queremos luego relajarnos con algo dulce, como con alcohol, etc. Así que intenta comer, sí, te van a poner la carne, o tú vas a poner carne, pero cómete una pequeña porción y muy importante, acompáñala de vegetales, de ensaladas de hoja verde, sobre todo, porque son las que depuran y te ayudan a digerir toda esa grasa y toda esa energía tóxica que produce la carne. Puedes hacer una ensalada de escarola, que es la lechuga de invierno, puedes hacer unas verduritas al vapor o escaldadas levemente, aliñaditas, con un toque ácido, con un toque picante, y estás ayudando, como te digo, a esa digestión pesada de la carne. Reduce grasas y fritos, evidentemente. Si no quieres engordar, si no quieres coger grasa, pues no la comas. Eso sí, tienes que comer grasa buena, grasa vegetal, porque es necesaria y básica para todas las estructuras corporales y sobre todo para nuestro cerebro. Sin grasa y sin azúcar no funciona, pero está en tu mano escoger el mejor azúcar y la mejor grasa, evidentemente vitaminas, minerales, etcétera, que puedes, o sea, está en tu mano, no está en la mano de alguien, está en tu mano. Lo que pasa es que tienes que interesarte y saber que una cosa va bien para una cosa y otra no tanto, y no dejarte llevar por modas, sino saber lo que te funciona para ti por tu condición y constitución. También otro punto es evitar al máximo el gluten de mala calidad, porque el gluten en sí, el gluten de algunos cereales, no es malo. Tienes que ver qué tipo de gluten es el que te perjudica en tu digestión y en tu intestino. El gluten malo de harinas refinadas, de harinas blancas, no te va a ir bien. Es que eso es evidente. No vamos a endemoniar a nadie ni al gluten, porque el gluten no es el problema.
El problema es la calidad y también después veremos la cantidad, ¿sí? Así que también es importante evitar al máximo el gluten en tu vida, pero que no sea un dogma. Si tienes algún trastorno celíaco digestivo, ahí tú ya tienes que evitarlo, pero si no tienes ningún síntoma de intolerancia, come tranquilamente, pero siempre, como te digo, vigila la máxima calidad en todo lo que comes, ¿sí? Pues nada, ahora te voy a dar, después de esta introducción de las pautas a seguir para tener una Navidad healthy, para no engordar, los alimentos o las infusiones que te pueden venir bien para hacer una buena digestión. Como te digo, ¿cómo vas a mejorar tu digestión durante estas fechas navideñas? Es muy fácil. Solo hace falta saber las teclas que tienes que tocar para sentirte muy bien y estar en familia, relajada y disfrutando de los que más quieres. La primera premisa para tener una buena digestión es masticar muy bien. Es que soy muy retórica, muy bien cada bocado. ¿Por qué? Porque la digestión empieza en la boca. Nuestro estómago no tiene dientes. Nuestro estómago está ahí para hacer el proceso de la digestión, nuestro bazo, nuestro páncreas, nuestro hígado, nuestros intestinos. Todos están ahí para hacer su función, pero la función principal de la boca es empezar a digerir alimentos. Cuando tú te metes un bocado de comida en la boca, si lo masticas muy bien, entran en acción unas enzimas llamadas tialina, la que empieza a descomponer los hidratos de carbono, que lo que hace es que va envolviendo ese alimento y lo va predigeriendo. Luego también en el estómago, en el hígado se segregan otros tipos de enzimas que también nos ayudan a digerir las grasas, ¿vale? Entonces eso, que lo importante es masticar bien, porque en el proceso masticatorio no solo es porque dicen que se tiene que masticar 20 veces o 50 veces o muchísimas veces porque alguien se ha iluminado y lo ha dicho, no, tiene unos beneficios que son científicamente probados. Te ayuda a hacer la digestión, como te estoy diciendo, la predigestión. Por tanto, si tienes una buena digestión en tu estómago, también tendrás mucha mayor lucidez mental. El estómago va con la mente, y con los intestinos, todo va en una. Así que la función de una te va a suplementar la otra. Te fortalece las encías, muy importante también. Te fortalece todo lo que son los dientes, ¿sí? Vas masticando y a la vez que vas masticando vas entrando en un proceso de meditación, de relajación. Nuestra boca, nuestra manera de masticar le envía una señal eléctrica al cerebro de paz y reposo. Por eso es tan importante y también te ayuda a subir el sistema inmunológico. O sea, esto es una maravilla. Y también lo que hace es que te ayuda, aparte, como te digo, a tener un mejor sistema digestivo, mayor asimilación de nutrientes también a través del intestino delgado y luego una correcta eliminación a través del intestino grueso. Otra cosa que tienes que tener muy clara cuando estés comiendo es que no bebas en exceso. No, ¿por qué? Porque diluyes los jugos digestivos. Eso sí, tienes que comer una comida hidratada, que quiere decir comer vegetales, tener un plato energético combinado, pero no excederte en beber líquido. Si bebes algo de líquido, te va a sonar raro y me vas a decir que no, pero ten un vasito de agua calentito o templada y ese agua calentita te va a ayudar en el proceso digestivo. Yo lo hago y me va muy bien. Otra cosa, como te he dicho antes, comer relajadamente. Si estás nerviosa, olvídate de comer, porque ese nerviosismo va a hacer que va a alterar totalmente el proceso digestivo. Aparte que se te va a cerrar el estómago. Hay gente que le da los nervios por comer y otras que se les cierra el estómago. Entre ellas, a mí antes me pasaba. Ahora ya, como gracias a Dios, pues yo trabajo todos estos temas, ya lo tengo muy claro y sé cuándo tengo que hacer una cosa y cuándo otra. Así que comer
muy relajadamente. Intenta no comer con la tele, con las noticias que te están dando. Si ves la tele, al menos ve cosas interesantes, o apágala y está en familia. Pregúntale a tus hijos cómo están, cómo les han ido en el colegio, a tu pareja. Bueno, no sé, estar tranquilita, tranquilitos, relajados, y verás cómo aquello fluye de maravilla. Cenar temprano también es muy importante para cuando sobre estas fechas pues hacemos comidas copiosas, ¿sí? Como si estamos en Nochebuena, vamos a hacer un desayuno y una comida muy muy ligera para no llegar pesados y para luego poder hacer una digestión medio en condiciones, aunque ese día vamos a trasnochar. Y como te digo, tranquilamente. El día de Navidad y el día de San Esteban, porque aquí en Cataluña bueno, es festivo, el 26, y luego el día 31, las fechas, y después los Reyes. Todas estas fechas intenta comer menos en las otras comidas, para así que el acúmulo de calorías de ese día sea menor y tu estómago esté más tranquilito para poder digerir toda la mezcla de carnes, pescados, verduras, salsas, alcohol, dulces, mantecados, polvorones, turrón, de toda esa mezcla explosiva que nos hace subir de peso y encontrarnos mal, ¿sí? Así que una cenita ligera, un desayuno ligero, una comida ligera. Y como te digo, el poder del ayuno es muy importante, que ya te explicaré, sobre todo durante estas fechas. ¿Qué más? Pues lo último, las infusiones digestivas son las grandes aliadas, son la maravilla de las maravillas, aprendiendo a utilizarlas y a saber hacer mezclas. Por ejemplo, las infusiones que van de maravilla para la digestión serían, por ejemplo, el jengibre. El jengibre ya lo sabes que es un potente antiinflamatorio, es un expectorante mucolítico, también te sirve para otras cosas, te ayuda, es un picante caliente que se le llama en la medicina tradicional china, en la farmacopea china, y es un picante caliente. ¿Qué quiere decir? Que te va a tonificar la digestión por su poder caliente y el puntito picante que tiene. Es que una infusioncita de jengibre, ya si no la puedes conseguir donde vayas, pues ya tenla preparadita tú en un termo y te pones tu infusión de jengibre. Muy importante, porque te ayuda al movimiento del intestino y te activan, como digo, la digestión. Otra hierba que va muy muy bien, va muy bien para las náuseas, es la menta. La menta, si la combinas con un poquito de ralladura de limón, es genial también para la acidez, la pesadez de estómago, esa cosa que tienes aquí que parece que has comido y que no te acaba de bajar. Pues la mezcla de menta, ralladura, un trocito de cascarita de limón y un toquecito de canela te va a venir fenomenal y está buenísimo. Otra es la manzanilla, que es un sedante natural, con anís. Yo la combinaría porque la manzanilla en su propiedad energética es potencia de tibia a fría. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres hacer la digestión, activar el proceso digestivo, si te tomas una hierba que es de potencia tibia o fría, pues lo que va a hacer es que te va a ralentizar la digestión. Pues esa manzanilla la vas a combinar con anís, que va muy bien para las flatulencias, las indigestiones, reduce, la hinchazón. Vas a mezclar esta manzanilla con anís verde, o masticar unos granitos de anís verde, también es bueno. Te va a venir fenomenal. Otra hierba buenísima que yo la tomo a diario casi es el hinojo. El hinojo lo puedes comer cuando acabas de comer también unas semillitas y las vas masticando, o te lo tomas en infusión. Te ayuda a reducir la inflamación después de comer, la pesadez, la acidez, los dolores estomacales, las flatulencias, todo tipo de molestias digestivas. Luego tienes el anís estrellado. También te puedes hacer una infusión de anís estrellado con canela o anís solo, y también te ayuda a todo el proceso digestivo. Y otra hierba que yo utilizo muchísimo es el regaliz, que también te va muy bien para eso, para relajar todo el sistema digestivo y que te ayuda a hacer la digestión. Y lo que hace es que te calma también el emocional, todas las emociones, todo el plexo solar te lo calma.
Así que va muy muy bien mezclado. Yo lo hago regaliz con té matcha, va súper bien. Y bueno, nada, estas son lo que te quería contar, cómo llevar unas navidades healthy, cómo no subir de peso. Tienes otra cosa que tienes que hacer, tienes que seguir haciendo el ejercicio que hagas, ves al gimnasio, no lo dejes, porque digas, no, ahora ya no voy porque ya vienen las... No, sigues estando activa, levántate pronto, cena temprano, ten pensamientos positivos y disfruta y relájate en estas fechas. No te tienes que sentir mal porque te comes una cosa que no debes, pero sí que vas a compensar, como te digo, con todo lo que te he estado diciendo durante todo el vídeo. Pues nada, eso, que ya no me enrollo más, que me puedes seguir por el canal aquí suscribiéndote, darle un like si te ha gustado, compartiendo, activando la campanita de notificaciones para que nos sigamos viendo en siguientes vídeos y me puedes seguir en las redes sociales, en el Instagram como Saludablemente Sana. Pues nada, que te mando un besito y que espero que pases unas navidades healthy disfrutando de los que más quieres. Un besito. Chao.